Buenos días, de tardes o noches. Mi nombre es Jennifer López de primero A y yo voy a presentar sobre el equilibrio de fase. Primero, antes de empezar, en realidad quiero dar una breve explicación de lo que es el diagrama de fase, o sea, una breve introducción. El diagrama de fase es una herramienta que nos ayuda a visualizar un material puro, viendo cómo se comporta bajo diferentes condiciones de temperatura y presión. También tenemos una gráfica que nos enseña cómo coexisten estos tres tipos de condiciones, temperatura y presión. Por ejemplo, en este caso tenemos el sólido, líquido y gas. Pero en estas tenemos un punto en el que las tres coexisten y están en equilibrio. Este punto se denomina como punto triple. También tenemos algunas características, ya que al último que tenemos en esta gráfica tenemos un punto crítico, la cual podemos deducir que es la temperatura por encima de la cual un líquido y el gas no pueden coexistir. También tenemos la presión crítica, que al igual que el punto crítico, vemos donde cual el líquido y el gas no pueden existir como fases separadas. Y tenemos un fluido que es supercrítico, que existe por encima del punto crítico, donde las propiedades del líquido y el gas se mezclan. Bueno, también quiero hacer énfasis en que algunas de estas regiones, entre el sólido, el líquido y el gas, eh, las las líneas se conocen como, algunas se conocen como línea de fusión. La línea de fusión nos dice que un líquido no puede pasar, o sea, necesita una cierta temperatura para que el líquido pase a sólido. En cambio, con la línea de vaporización, un líquido se convierte en un gas, pero siempre van a tener que requerir una cierta temperatura para que ésta llegue a cambiar de fase. Y lo mismo tenemos con la línea de sublimación, que es una temperatura a la que requerimos para que un sólido se convierta directamente en un gas sin pasar por la fase líquida. Claramente, como podemos observar que algunas pasan directamente y no necesitan darla un recorrido, se podría decir. Bueno, ahora pasando tenemos el diagrama de fase del ácido sulfúrico. En sí tenemos el diagrama de fase del ácido sulfúrico normal, donde coexisten las tres fases, sólido, líquido, vapor y su punto triple. Y a continuación, que es al ladito, tenemos la misma gráfica, solo que esta vez vemos como anteriormente vimos las líneas que coexisten en el diagrama de fase, pero esta en base a nuestro sistema termodinámico. Vamos a ver cómo coexisten entre sólido, líquido, líquido, vapor y vapor sólido en cada una de estas. Las líneas nos transfieren a los procesos los cuales las fases conllevan. El primer proceso que vamos a describir es el proceso de sublimación. El proceso de sublimación comienza con una fase sólida a muy baja temperatura y presión, en las cuales las moléculas sólidas del ácido sulfúrico absorben suficiente energía para escapar de la fase en la que se encuentran. Y ahí se liberan o llegan a estar en una fase gaseosa, pero estas no pasan, como habían dicho anteriormente, por una fase líquida. Y en un nivel más microscópico de la descripción, diríamos que las moléculas sólidas llegan a vibrar con mayor energía y y las únicas fuerzas que llegan a este tipo de velocidad es las que pueden romper los enlaces y pueden pasar al siguiente estado, más no las que aún no consiguen este tipo de velocidad. También seguimos con el proceso de vaporización. En cambio, es a medida que aumenta la temperatura. En este caso, el gas del ácido sulfúrico continúa absorbiendo energía y pasa a su fase líquida eh, dentro del diagrama. Sin embargo, a un nivel un poco más microscópico, estas, en lugar de sacudirse, estas pierden energía y van disminuyendo su velocidad, estas ya no chocan tanto, van muy lentas y estas permiten que las fuerzas se atraigan entre sí, forman unos enlaces más débiles. Un ejemplo
por así decirlo, los puentes de hidrógeno. Y estas se van agrupando más y van agrupándose hasta llegar al estado líquido. Uno de los últimos procesos que vamos a ver es el de la condensación. En cambio, es que la fase líquida, las moléculas de ácido sulfúrico pierden aún más energía de la anterior, ahora es aún mucho más, llegando ya cerca de estar al límite del punto triple, donde ya sabemos que estas se encuentran en equilibrio. A partir de este punto, una disminución de temperatura de las moléculas ya líquidas tienen la suficiente energía, pero apenas para poderse liberar y pasar a una fase sólida. Sin embargo, en esto a nivel microscópico podríamos decir que las moléculas líquidas de lo que llegan a estar aceleradas se desaceleran, van despacito y las fuerzas intermoleculares se llegan a fortalecer, permitiendo que éstas se lleguen a organizar en varios puntos y formen una estructura muy cristalina y ordenada, característica de la fase sólida, es decir, que si se forman en una estructura uniforme, estas llegan a formar un cristal, porque pasa el proceso líquido a condensación. También vamos a hablar sobre las redes de Bravais que adopta mi sistema. El ácido sulfúrico representa una red de Bravais rómbica, y esta se encuentra a temperatura ambiente, es decir, que no necesita otras temperaturas más altas o más bajas. Las unidades que se encuentran de ácido sulfúrico es en una regla tridimensional, es decir, que hay algunos ángulos que podemos observar que son de 90 grados y esta red compacta y permite que el ácido sulfúrico sólido pueda tener una densidad y dureza. También quiero hacer en algunas énfasis en esto, en que el diagrama de fases que se presenta se considera como hidratos sólidos, lo que puede afectar significativamente un poco en el equilibrio y las propiedades de mi sistema. También que el punto triple, que habíamos visto donde las tres fases se juntan y se forman un equilibrio, en el ácido sulfúrico está a una temperatura de menos 62,3 grados centígrados y una presión de 0,61 atm. También las propiedades del ácido sulfúrico son como la viscosidad y la conductividad eléctrica. A lo largo de las diferentes fases por las que pasan, estos llegan a variar dependiendo de la temperatura y presión que les impongamos a cada una de estas. Esto es la última parte que quería hacer énfasis. Muchísimas gracias. Eso es todo.